Mire lo que Dios le dice a Adán. Adán le dice, todo lo que hay en este huerto, presta atención al huerto, presta atención a lo que yo quiero decir. El huerto es el lugar donde Adán se podía mover de un lado para el otro, de la izquierda hacia la derecha. El huerto tenía un límite, el huerto tenía fronteras. Adán se podía mover con libertad en ese huerto. Le dice, todo puedes comer, de todo árbol puedes comer en este huerto, pero en el verso 17 le pone un límite. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. A cada creyente Dios le da un huerto, que es su voluntad. Dios determina una voluntad para ese creyente y es la voluntad de su palabra, la voluntad de Él sobre el creyente. Mientras el creyente se mantenga en ese huerto de voluntad y no toque aquello que Dios le dice, no toques, y no haga aquello que Dios le dice, no hagas. No se contamine con aquello que Dios le dice, no te contamines. Amén. Mientras el creyente se mantenga en esa voluntad, ahí en el centro del huerto donde Dios lo ha puesto. Y claro, quiero que se me entienda que el huerto ahora de la iglesia es la voluntad de Dios, es su palabra. La Biblia dice, si permanecéis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos. La semana pasada estuvimos hablando y yo quiero decirle que la autoridad, la unción, el poder es para los discípulos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. La Biblia dice, si verdaderamente sois mis discípulos, permaneceréis en mis palabras, así como a Adán se le determinó un huerto en el cual se podía mover, podía tocar esto y el otro, pero también Dios le pone un límite, también la iglesia tiene ciertos límites. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo tomar de todo lo que quiera, mas no todo me conviene. O sea, la iglesia, podemos tener sueños, podemos tener visión, podemos querer ciertas cosas, pero también si no están dentro de la voluntad que Dios nos ha permitido, no las podemos tocar, no podemos salir, porque siempre tenemos que mantener ese manto de santidad, de integridad, vivir bajo la voluntad de Dios. Mientras vivamos bajo la voluntad de Dios, no hay demonio, no hay diablo, no hay principado, no hay potestad, no hay enfermedad, no hay nada. Y quiero expresar algo también con un paréntesis. No quiere decir que a un creyente no le pueda venir una enfermedad y pasar un proceso y ver sanidad de milagros en otras personas y no verlo en él. No quiero también que caigamos en tela de juicio con algunos siervos de Dios que tal vez están pasando un proceso. Pero sí quiero aclarar que mientras el pueblo de Dios se mantenga en la voluntad de Dios, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La Biblia dice, si dos se pusieran de acuerdo, pero cuando dice si dos se pusieran de acuerdo, esos dos tienen que estar en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de la dirección de Dios, no tocando, no comiendo del árbol que Dios le dice no coma. Amada iglesia del Señor, por muy pequeño que sea lo que Dios te está pidiendo, si Dios dice no, tiene que aprender a decir que no, para que esa autoridad y ese manto siempre se mantenga contigo. Aleluya. Este es un día de autoridad. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Creemos, hermano, que la autoridad empieza en el hogar, empieza cuando clamamos a nuestro Dios, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Fíjate que muchas veces nos preguntan por qué nosotros siempre decimos cuando oramos en el nombre de Jesús, porque la Biblia nos enseña que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Así que nosotros empezamos clamando a Dios, pero pidiendo en el nombre de Jesús que intercede por nosotros, porque Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que el Señor es jefe allá arriba en el cielo y jefe aquí en la tierra. Y nosotros debemos someternos y no perder esa autoridad que viene delegada